Bueno, todos los números complejos se pueden escribir de 4 formas diferentes. Nosotros ahí tenemos la primera forma que vimos, que es la forma cartesiana, y es la que nos sirve para representar un número complejo en los ejes de coordenadas cartesianas. El primer número va sobre el eje X, el segundo número va sobre el eje Y, y así marcamos el puntito donde está el número complejo. La segunda forma, que también ya la vimos, es la forma binómica. ¿Cómo hacemos para pasar de la forma cartesiana a la binómica? Le sacamos los paréntesis, le sacamos el punto y coma. Escribimos la primer componente, más o menos según el signo que tenga la segunda, en este caso más, la segunda componente, y a la segunda componente le agregamos la i. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos calcular, que ya lo hicimos también, el módulo del número complejo, que también se puede escribir así. En este caso hacíamos la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda, y esto nos había dado 5. ¿Sí? Y también calculamos el ángulo, el argumento, ¿sí? El ángulo φ, que lo hacíamos con la tangente de b sobre a, una serie de pasos. Después graficábamos para ver en qué cuadrante estaba, y en base a eso supimos que este número complejo tenía un argumento de 127 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Para la siguiente forma de escribir un número complejo, que es la forma polar. ¿Para qué se usa la forma polar? La forma polar se usa en aviación, en navegación, en los paneles de navegación satelital que se usan ahora en los fumigadores y demás cosas tecnológicas. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a usar, pero sí conocerlo. ¿Cómo se escribe la forma polar de un número complejo? También se escribe como un par ordenado, o sea, va a ir entre paréntesis, va a tener un punto y coma dentro, y es el módulo y el argumento de este número complejo, ¿sí? O sea, lo que habíamos calculado como ρ y φ, ¿sí? De esta forma polar pasamos a la forma trigonométrica. ¿Por qué pasamos a la forma trigonométrica? Porque usan los mismos números, tanto la forma polar y la forma trigonométrica. ¿Para qué nos sirve la forma trigonométrica? La forma trigonométrica sirve para que si nosotros tenemos un número escrito en forma polar y lo necesitamos en forma cartesiana o en forma binómica, lo podamos llevar, ¿sí? La forma trigonométrica dice, es el módulo por, entre paréntesis, el coseno del argumento más i por el seno del argumento. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto de un número complejo, ¿cómo hacemos para irnos a la forma binómica o a la forma cartesiana? Aplicamos la propiedad distributiva. Tomamos la calculadora científica y hacemos 5 por coseno de 127, nos tiene que dar la primer componente menos 3, y hacemos 5 por seno de 127, nos tiene que dar la segunda componente, que es 4. Muchas veces no nos da justo el valor, nos da un valor aproximado, y eso se debe a que nosotros acá, por ahí, dejamos decimales de lado, y en el cálculo del ángulo también dejamos decimales de lado, pero sí nos tiene que dar un valores aproximados al menos 3 y al 4 cuando hacemos la distributiva en la forma trigonométrica. Y eso también nos sirve para controlar que todo lo que hicimos esté bien.